Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, me presento, soy y estoy feliz de tenerte a bordo. Y si ya eres parte de esta familia, un abrazo gigante para ti. Hoy, como habrán adivinado por el título y esa explosión de rosas que vieron al principio, vamos a hablar de una reina absoluta, un torbellino de talento, una belleza que deslumbra, Demet Özdemir. Si así es, prepárense porque hoy vamos a celebrar su éxito, vamos a analizar su carrera, vamos a comentar sus proyectos más recientes y vamos a derretirnos un poquito con su carisma inigualable. Y es que ay, Demet, cada vez que aparece en pantalla nos roba el corazón. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta lluvia de rosas para Demet, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos análisis del mundo del entretenimiento turco, si quieren estar al tanto de todas las novedades y chismes, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo y no se pierdan de nada. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Demet Özdemir, ¿qué podemos decir de ella que no se haya dicho ya? Esta talentosísima actriz, bailarina y modelo turca ha conquistado corazones a nivel mundial con su encanto natural, su profesionalismo y su versatilidad. Desde sus inicios como bailarina, Demet demostró una pasión y una disciplina admirables. Su formación en danza le dio una presencia escénica y una gracia que se reflejan en cada uno de sus roles. ¿Recuerdan sus primeros pasos en el mundo del espectáculo? Fue como bailarina de apoyo. Imagínense de estar en un segundo plano a convertirse en la estrella que es hoy. Una verdadera inspiración. Pero vayamos un poco más a fondo en esos inicios. Demet no provenía de una familia con conexiones en el mundo del espectáculo. Su camino, como el de muchas otras estrellas, estuvo pavimentado de esfuerzo, audiciones y una inquebrantable fe en su talento. Sus primeros trabajos como bailarina no solo le proporcionaron ingresos, sino que también le permitieron absorber la energía del escenario, aprender a moverse con gracia y desarrollar una confianza que sería crucial para su futuro. Imaginen la dedicación que requería ensayar durante horas, perfeccionar cada movimiento, y todo eso mientras soñaba con algo más grande. Esa disciplina, esa capacidad de entrega, es lo que la diferencia de muchos otros. Su salto a la fama vino con series juveniles como Sana Bir Sr. Bereceğim y Zilek Kokusu. En Zilek Kokusu, donde interpretó a Aslı, una joven pastelera soñadora, Demet nos conquistó con su dulzura y su química innegable con Yusuf Zim. Esa serie fue un boom, especialmente entre el público joven, y marcó un antes y un después en su carrera. A partir de ahí, las puertas se abrieron de par en par. Zilek Kokusu no fue solo una serie juvenil más. Fue una ventana a un mundo de romance ligero, de sueños alcanzables y de personajes con los que el público podía identificarse. El personaje de Aslı, con su torpeza encantadora y su optimismo inagotable, resonó especialmente con las jóvenes espectadoras. Demet, con su actuación fresca y natural, supo capturar la esencia de Aslı y convertirla en un ícono. Pero fue sin duda con Erkenci donde Demet alcanzó la fama internacional. Su interpretación de Sanem, una joven creativa y espontánea que trabaja en una agencia de publicidad, fue simplemente magistral. La serie, que protagonizó junto al guapísimo Can Yaman, se convirtió en un fenómeno global, traducida a múltiples idiomas y transmitida en decenas de países. La química entre Demet y Can era palpable, electrizante. La serie nos regaló momentos inolvidables, situaciones divertidísimas y un romance que nos hizo suspirar a todos. Profundicemos un poco más en el fenómeno Erkenci. No fue solo la química entre Demet y Can lo que catapultó la serie a la fama mundial. Fue una combinación de factores, una historia fresca y original, personajes entrañables, paisajes espectaculares de Estambul y, por supuesto, el talento innegable de sus protagonistas. La serie supo conectar con el público a través de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Sanem, con su espíritu libre y su creatividad desbordante, era un soplo de aire fresco en la televisión. Can, con su apariencia de bad boy y su corazón noble, era el príncipe azul que todas soñábamos tener. Y la forma en que Demet y Can interpretaron sus personajes, con una química que traspasaba la pantalla, hizo que la serie se convirtiera en un fenómeno global. Las redes sociales se inundaron de fans creando montajes, escribiendo fanfics y soñando con un amor como el de Sanem y Can. Erkenci fue mucho más que una simple serie,
fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Y no solo fue la química con Can Yaman lo que hizo de Erkencicus un éxito arrollador. Demet supo darle a Sanem una personalidad única, llena de matices, con sus miedos, sus sueños y sus imperfecciones. Nos identificamos con Sanem, la amamos por su autenticidad y la apoyamos en cada paso de su camino. Demet logró conectar con el público de una manera muy especial, y eso es un talento que no se puede enseñar. Sanem no era perfecta, cometía errores, se equivocaba, pero siempre aprendía de sus errores y luchaba por lo que quería. Y esa vulnerabilidad, esa humanidad, es lo que la hacía tan cercana y tan querida por el público. Demet, con su actuación honesta y sincera, supo transmitir todas esas emociones y convertir a Sanem en un personaje inolvidable. Tras el éxito de Erkencicus, Demet continuó cosechando éxitos con series como Dodu Uneb Kaderindir, donde interpretó a Zeynep, una joven atrapada entre dos mundos, su familia biológica y su familia adoptiva. Este papel le permitió a Demet mostrar una faceta más dramática y madura, demostrando su versatilidad como actriz. Zeynep era un personaje complejo, lleno de dolor y contradicciones, y Demet supo darle vida con una sensibilidad y una fuerza impresionantes. Dodu Uneb Kaderindir fue un cambio radical en la carrera de Demet. De la comedia romántica ligera pasó a un drama intenso que exploraba temas como la identidad, la clase social y el destino. Zeynep era un personaje atormentado por su pasado, dividida entre el amor y el deber, y Demet, con su actuación magistral, supo transmitir todo ese conflicto interno. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una actriz versátil y capaz de asumir roles desafiantes. Y ahora hablemos de su proyecto más reciente, Farah. En esta serie, Demet interpreta a Farah, una inmigrante iraní que trabaja como limpiadora en Estambul y que se ve envuelta en un mundo peligroso para proteger a su hijo. ¡Ay, Dios mío! Esta serie es un torbellino de emociones, un thriller lleno de suspenso y drama que te mantiene al borde del asiento. Demet está absolutamente espectacular en este papel. La vemos vulnerable, fuerte, decidida, luchando contra viento y marea por el bienestar de su hijo. Es un personaje que te llega al corazón y que te hace admirar la fuerza de las madres. Farah ha sido un éxito rotundo en Turquía y ha generado una gran expectativa a nivel internacional. La crítica ha elogiado la actuación de Demet, destacando su capacidad para transmitir emociones complejas y su compromiso con el personaje. Y es que Demet se entrega por completo a cada uno de sus roles, se sumerge en la historia y vive el personaje como si fuera ella misma. Eso se nota en la pantalla y es lo que la hace una actriz tan especial. Farah es un personaje completamente diferente a Sanem o Zeynep. Es una mujer que ha sufrido mucho en la vida, que ha tenido que luchar contra la adversidad para sobrevivir y proteger a su hijo. Y Demet, con su actuación sobria y contenida, supo transmitir toda esa carga emocional. La serie, además de ser un thriller emocionante, es una reflexión sobre la inmigración, la maternidad y la lucha por la justicia. Y Demet, con su talento y su carisma, ha logrado darle voz a todas esas mujeres que luchan cada día por un futuro mejor. Pero no todo en la vida de Demet es actuación. Ella también es una persona muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, sus proyectos profesionales y sus campañas publicitarias. Demet tiene una conexión muy cercana con sus fans y siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe. Es una persona auténtica, genuina y cercana, y eso es algo que sus seguidores valoran mucho. Sus redes sociales son un reflejo de su personalidad, alegres, llenas de vida y siempre positivas. Demet utiliza sus plataformas para conectar con sus fans, compartir sus logros y también para apoyar causas sociales que le importan. No se limita a ser una imagen pública, sino que se muestra como una persona real, con sus virtudes y sus defectos, y eso es algo que sus seguidores agradecen. Además, Demet es una verdadera fashion icon. Su estilo es impecable, elegante y moderno. Siempre luce radiante en las alfombras rojas y sus looks son una fuente de inspiración para muchas mujeres. Ella sabe cómo combinar prendas de alta costura con piezas más accesibles, creando looks únicos y personales. Es una verdadera reina del estilo. Su influencia en el mundo de la moda es innegable. Cada vez que aparece en un evento público, sus looks son analizados al detalle por revistas especializadas y por sus seguidores en las redes sociales. Demet sabe cómo jugar con las tendencias, adaptarlas a su propio estilo y crear looks que son a la vez elegantes y modernos.
Es una verdadera inspiración para las mujeres que buscan un estilo personal y sofisticado. Y no podemos olvidar su boda con el cantante Othman Koch. Fue un evento espectacular, lleno de amor y alegría. Demet lució radiante con sus diferentes vestidos de novia y la ceremonia fue un verdadero cuento de hadas. Aunque lamentablemente, como muchos sabemos, su matrimonio llegó a su fin. Pero incluso en esos momentos difíciles, Demet ha demostrado una fortaleza y una elegancia admirables. Ha sabido manejar la situación con discreción y profesionalismo, demostrando que es una mujer fuerte e independiente. La forma en que Demet ha manejado su divorcio ha sido un ejemplo para muchas mujeres. En lugar de caer en el drama y el escándalo, ha optado por la discreción y el respeto mutuo. Ha demostrado que se puede superar una situación difícil con elegancia y fortaleza, y que se puede seguir adelante sin perder la dignidad. En definitiva, Demet Özdemir es una artista completa, una mujer talentosa, bella y carismática que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su éxito es el resultado de su talento, su esfuerzo y su dedicación. Es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con seguir sus pasos. Y estoy segura de que aún tiene mucho que ofrecernos. Su futuro es brillante y estoy segura de que la veremos triunfar en muchos proyectos más. Así que mi gente, espero que hayan disfrutado de este vídeo dedicado a la grandiosa Demet Özdemir. Hemos recorrido su carrera, hemos analizado sus proyectos más recientes y hemos celebrado su talento y su carisma. Demet es una reina y merece todo el amor y el reconocimiento que recibe. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece Demet Özdemir? ¿Cuál es su serie o película favorita de ella? ¿Qué otros proyectos les gustaría verla hacer en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Me gustaría saber si prefieren verla en roles más dramáticos como en Adam Farah, o si extrañan sus papeles en comedias románticas como Erkencikus. También me encantaría saber qué opinan de su estilo personal y qué tipo de looks les gustaría verla lucir en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llegar a más personas. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Quiero seguir creando contenido que les guste y que les entretenga, así que su apoyo es fundamental para mí. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden seguir soñando y persiguiendo sus metas, como Demet Özdemir. Chao, chao.